Muy buenos días, queridos alumnos. En este momento vamos a iniciar la clase, pero antes que todo vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Inclinemos el rostro. Querido Jesús, en este momento le rogamos que usted nos pueda dar sabiduría e inteligencia para poder entender los contenidos y la materia que vamos a pasar, pero también queremos pedirle cuidado y protección hacia nuestras familias por la contingencia que hay en nuestro país. Gracias por amarnos, gracias por cuidarnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este momento vamos a dar inicio a nuestra clase abriendo el libro de lenguaje y comunicación de cuarto básico. Vamos a trabajar el día de hoy en las páginas 43 a la 45, comenzando por leer el fragmento del libro El lugar más bonito del mundo de Anne Cameron. Como habíamos dicho anteriormente, leeremos un fragmento de la novela El lugar más bonito del mundo. Esto con el objetivo de profundizar su comprensión y también poder ampliar el vocabulario. Como hemos estado estudiando en las clases anteriores, la infografía es un texto que entrega información sobre un tema por medio de palabras e imágenes, como gráficos, dibujos y mapas. Además, emplea distintos tipos de letras, colores y otros recursos visuales que permiten destacar y relacionar las ideas. Podemos encontrar infografía en diarios, revistas y otros medios de comunicación. También se difunden como afiches o volantes, ya sea en papel o en formato digital. Para comprender una infografía es necesario atender a la información que aportan las palabras y a la que aportan las imágenes. Comenzaremos a leer el fragmento de la novela El lugar más bonito del mundo, de Anne Cameron. Leamos todos juntos. Trabajar era divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a la abuela, y siempre que lo hacía ella me abrazaba sonriendo y me daba un beso y 10 céntimos para mí. Solo había una cosa que, a veces, me hacía sentir un poco triste, y era cuando veía pasar cerca de mí chicos que iban a la escuela. Yo me pasaba el día sentado entre el polvo manchado de betún, y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino a sus clases. Hay muchos chicos que no van a la escuela porque sus padres quieren que trabajen. La ley dice que todos los chicos tienen que ir a la escuela hasta que cumplan 12 años. Pero la verdad es que en la escuela no hay sitio para todos, así que nadie obliga a los chicos a ir. La mayor parte de los chicos que trabajan lo hacen en el campo, en las plantaciones de cebolla, así que yo me sentía muy solo cuando veía pasar a los chicos que iban a la escuela. Después de un tiempo, empecé a preguntarme por qué mi abuela no me habría mandado a mí a la escuela. Y se me ocurrió pensar que si me quisiera de verdad, me habría mandado a la escuela en vez de tenerme limpiando zapatos. Quería pedirle que me dejara ir a la escuela, pero me daba miedo decírselo. Temía que me dijera que no, porque entonces yo me daría cuenta de que no me quería por mí, sino porque estaba ganando dinero para ella. Y si ella era como mi padre y mi madre y mi padrastro, que nunca se preocuparon por mí, y yo me daba cuenta de que no me quería y solo estaba fingiéndolo, después acabé por decirme que mi abuela era buena, que ella no tenía la culpa de tener más necesidad de dinero que yo de escuela. Al final decidí que no necesitaba la escuela para nada, que yo solo aprendería a leer. Preguntaba a mis clientes qué letras eran las que aparecían en los letreros de los carteles. Muy pronto ya pude leer Coca-Cola, Banco de Guatemala, Oficina de Turismo y hasta lo que estaba escrito debajo de la foto de San Pablo. Cuando se me acabaron los carteles de los alrededores, alguien me dio un periódico y los clientes me ayudaron. Corté el periódico y siempre llevaba una página en el bolsillo de atrás de mi pantalón cuando iba a trabajar. Poco a poco empecé a ser capaz de leerlas casi todas. Cuando no estaba leyendo y estaba solo allí sentado esperando a los clientes, me ponía a pensar en qué estarían haciendo los chicos en la escuela y si mi abuela me querría de verdad. Y era como si la vida se parase, porque todo eso era lo único en que podía pensar. Ahora que hemos terminado la lectura de este fragmento,
Vamos a responder las preguntas que aparecen más abajo. ¿Quién cuenta esta historia? La historia la cuenta el mismo personaje principal, el niño que quería ir a la escuela, pero que lustraba zapatos en la calle. Yo me pasaba el día sentado entre el polvo, manchado de betún, y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino de sus clases. La segunda pregunta dice, ¿qué tipo de personaje es? Marca y luego justifica. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta que él es el personaje principal, porque él porque él quien participa en la mayoría de los acontecimientos de la historia y cuenta sus penas y temores, sus sueños y deseos. ¿Qué problema tiene el niño al inicio del fragmento? El niño al inicio del fragmento se siente triste al ver a otros niños ir al colegio, limpios y ordenados, no como él, que estaba sucio de betún y polvo, sin oportunidad de asistir a clases ya que debía trabajar. Y eso lo vemos cuando en el fragmento decía lo siguiente, solo había una cosa que a veces me hacía sentirme un poco triste, y era cuando veía que pasaban cerca de mí chicos que iban a la escuela. Además, debemos completar el vocabulario en nuestro cuaderno. Ya en este fragmento hay dos palabras nuevas, que era betún y fingiendo. Los invito a que lo escriban en sus cuadernos y su significado. La pregunta 4 dice lo siguiente. ¿Qué hace para resolver el problema? Identifica el propósito que se planteó y dos acciones que llevó a cabo para lograrlo. El niño, para superar sus dudas y temores, decide aprender a leer por sí mismo mientras trabaja, sin la necesidad de la escuela. ¿Cuál era el propósito del niño? Aprender a leer. ¿Cuáles fueron las acciones? La primera, el niño preguntaba a los clientes por las letras de la publicidad que rodeaban su lugar de trabajo. La segunda, comenzó a leer un periódico también con la ayuda de sus clientes. Pregunta número 5. Dice lo siguiente. Infiere una característica física y dos características psicológicas del niño. Justifica con descripciones o acciones. Una característica física del niño podríamos decir que él andaba sucio. ¿En qué parte del texto podemos encontrarlo? Yo me pasaba el día sentado entre el polvo, manchado de betún, y ellos iban limpios y bien peinados con sus lápices y sus cuadernos camino de sus clases. Características psicológicas del niño. Podríamos decir que era esforzado. Y en el texto lo encontramos donde dice, trabajar era divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a la abuela, y siempre que lo hacía, ella me abrazaba sonriendo y me daba un beso y 10 céntimos para mí. Otra característica psicológica, podríamos decir que era perseverante. Y la parte del texto que lo demuestra es, corté el periódico y siempre llevaba una página en el bolsillo de atrás de mi pantalón cuando iba a trabajar. Poco a poco empecé a ser capaz de leerlas casi todas. La pregunta 6 dice, ¿qué opinas de que la abuela no envíe al niño a la escuela? ¿Por qué? Esta es una pregunta abierta en donde los niños tienen que opinar y conversar y sacar sus propias conclusiones basadas en experiencias personales o también basado en lo que acabamos de leer en el texto. El recuadro que aparece más abajo nos podría ayudar. Dice conversación grupal. Tema. ¿Cuál era el tema? ¿Por qué la abuela no manda al niño a la escuela? ¿Cuál era el propósito? Develar las verdaderas razones de la abuela. Y dice interlocutores. Aquí el niño tiene que escribir el nombre de las personas con las cuales conversó este tema, ya sea la mamá, el papá, el tío, el primo o con quien él haya reflexionado frente a esta pregunta.
Más abajito dice ideas que aportaré en la conversación. Aquí el niño puede escribir las preguntas, sus comentarios, sus conclusiones, qué fue con lo que él aportó en la conversación. Estamos llegando al fin de la clase y espero que hayamos podido trabajar bien la fluidez y la comprensión del texto, además de poder ampliar un poco más nuestro vocabulario. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide y que tengan una linda semana. Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias.